Gordon Ramsay pronunció esas palabras en una cocina que no solo olía mal, sino que olía como si algo hubiera ido mal a un nivel que no debería ser posible en un lugar que sirve comida al público. Era el tipo de olor que permanece en el aire y se aferra a tus sentidos, el tipo de olor que te hace querer retroceder instintivamente antes incluso de entender por qué. Y sin embargo las cámaras siguieron rodando. Siempre lo hacían. Esa era la naturaleza de Kitchen Nightmares. Pero esta vez, algo era diferente. Esta vez, incluso el equipo, personas que habían visto años de cocinas fallidas, ingredientes podridos y negligencia escandalosa, se acercaban lentamente a la puerta. Durante casi una década el programa había seguido un patrón al que la audiencia se había acostumbrado. Gordon llegaba a un restaurante en apuros, se enfrentaba a los problemas de frente, sacaba a la luz los defectos, comida congelada, falta de higiene, mala gestión, y luego lo reconstruía. Un nuevo menú, un espacio rediseñado, una segunda oportunidad. Era intenso, caótico, a veces explosivo, pero siempre avanzaba hacia la resolución. Siempre existía la idea de que por muy mal que parecieran las cosas podían arreglarse. Pero en 2013, en un pequeño restaurante italiano en algún lugar de Nueva York, ese patrón no solo se dobló, sino que se rompió por completo. Ya no se trataba de salvar un negocio, sino de enfrentarse a algo que, según los que estaban allí, nunca debería haber funcionado en primer lugar. A lo largo de los años, los miembros del equipo han hablado de ese episodio en fragmentos, nunca oficialmente, nunca por escrito, pero lo suficiente para formar una imagen que resulta profundamente inquietante. Describieron imágenes tan perturbadoras que el equipo legal de la cadena se negó a emitirlas, no porque carecieran de dramatismo, sino porque entraban en un terreno que planteaba serias cuestiones sobre seguridad, responsabilidad civil y responsabilidad. Hablaron de un frigorífico que hacía enfermar físicamente en cuestión de segundos a camarógrafos experimentados. Describieron a propietarios que incluso cuando se les confrontaba directamente lo negaban todo, insistiendo en que la comida era fresca, que la cocina estaba limpia, que no pasaba nada, mientras el personal sugería en voz baja una realidad muy distinta. Algunos afirmaban que los clientes llevaban meses enfermando. Otros decían que habían intentado hablar pero que no les habían hecho caso. Y entonces llegó el momento que lo cambió todo. El momento en que Gordon Ramsay, conocido por meterse en situaciones imposibles y forzarlas hasta convertirlas en algo funcional, tomó una decisión que nunca antes había tomado. No sugirió mejoras, no planeó un relanzamiento, no ofreció un camino a seguir. Les dijo que lo cerraran, inmediatamente. Para entender por qué ese momento tuvo tanto peso, hay que comprender quién es Gordon y qué representa. Nacido el 8 de noviembre de 1966, en Johnston, Escocia, y criado en Stratford-upon-Avon, Inglaterra, sus primeros años de vida distaron mucho de ser estables. Su padre luchaba contra el alcoholismo, y el hogar estaba a menudo marcado por la inestabilidad y los conflictos. En ese entorno, Gordon desarrolló una necesidad de control, algo que acabó encontrando en la disciplina de la cocina. Se formó con Marco Pierre White, y más tarde trabajó junto a algunos de los chefs más respetados de Francia, absorbiendo no solo la técnica, sino también los estándares. A los 30 y pocos años, había ganado varias estrellas Michelin, estableciéndose como uno de los chefs más exigentes e inflexibles del mundo. Su reputación no se construyó sobre la personalidad, sino sobre la precisión, la coherencia y un rechazo absoluto a aceptar nada que no fuera la excelencia. Cuando empezó su carrera televisiva a partir de Boiling Point, el público conoció esa intensidad. No era exagerada ni estaba guionizada, era real. Y cuando lanzó Ramsay's Kitchen Nightmares en 2004, el concepto era sencillo pero poderoso: coger restaurantes en quiebra y darles una oportunidad de sobrevivir. La versión estadounidense Kitchen Nightmares lo amplificó todo. Los enfrentamientos eran más fuertes, lo que estaba en juego era más importante, el montaje más nítido. Gordon se hizo famoso no solo por su pericia, sino por sus reacciones explosivas: gritaba, arrojaba comida, exigía responsabilidades. Y al público le encantaba. Semana tras semana millones de personas sintonizaban el canal para ver cómo el caos se transformaba en algo funcional. Pero bajo los gritos, siempre había algo genuino.
Gordon conocía el sector de la restauración desde todos los ángulos. Sabía lo frágil que era, lo fácil que era que un negocio se viniera abajo bajo presión. Había visto fracasar restaurantes por innumerables razones: menús anticuados, liderazgo deficiente, falta de comunicación, orgullo, que impedía a los propietarios aceptar ayuda. Y la mayoría de esos problemas, por frustrantes que fueran, tenían solución: arreglar los problemas, dar al restaurante un nuevo comienzo y esperar que sobreviva. Gordon se lo tomaba en serio porque para él no se trataba solo de comida, sino de personas, de puestos de trabajo, de familias, de comunidades. Cuando un restaurante fracasaba, se producía un efecto dominó. El personal perdía ingresos, los proveedores perdían negocios, los barrios perdían espacios de encuentro. Por eso luchaba por esos lugares, incluso cuando era difícil, incluso cuando los propietarios se resistían. Pero de vez en cuando se encontraba con algo que no se podía arreglar. Algo que iba más allá de una mala gestión o una mala cocina, algo que cruzaba una línea. Y en 2013, se cruzó esa línea. Desde fuera el restaurante resultaba familiar, casi corriente. Una ubicación decente, una decoración ligeramente anticuada, un comedor que no estaba vacío pero tampoco prosperaba. Los propietarios decían no entender por qué el negocio estaba decayendo. Culpaban a factores externos: la economía, la competencia, el cambio de preferencias de los clientes. Gordon llegó y siguió su proceso habitual: se sentó, pidió comida y esperó. Lo que salió de la cocina no solo fue decepcionante, sino alarmante. La pasta estaba demasiado cocida y salada hasta el punto de resultar incomestible. El pollo parecía seco por fuera, pero poco hecho por dentro, una combinación que suscitó inmediatamente preocupación por la seguridad alimentaria. El marisco desprendía un olor que le hizo dudar antes incluso de probarlo, y tras un bocado apartó el plato por completo. Se esperaba mala comida. Esa era la premisa del programa. Lo que no se esperaba era la reacción del personal. Cuando Gordon empezó a hacer preguntas, el ambiente cambió. Los camareros se pusieron tensos, evitando el contacto visual. El personal de cocina se movía con visible incomodidad. Y cuando pidió hablar con el chef, hubo una pausa, lo suficientemente larga como para parecer deliberada, antes de que alguien fuera finalmente a buscar al propietario. Fue un momento pequeño, pero reveló algo más profundo: falta de transparencia, reticencia a admitir responsabilidades. A medida que avanzaba la velada, Gordon observó el servicio de cenas. Lo que vio no fue solo desorganización, sino caos. Los pedidos eran confusos, los platos permanecían bajo lámparas de calor durante largos periodos, y la sincronización entre la cocina y el comedor estaba completamente rota. Pero incluso eso, por malo que fuera, seguía encajando dentro de la gama de problemas que había visto antes. Luego entró en la cocina. Lo que encontró allí fue algo totalmente distinto. El espacio estaba cubierto de capas de abandono. La grasa cubría las paredes detrás de los fogones. Los suelos estaban pegajosos, manchados por el uso repetido sin una limpieza adecuada. Las zonas de preparación estaban desordenadas, y lo que era más preocupante, había claros signos de contaminación cruzada. Se manipulaba carne cruda muy cerca de ingredientes que debían servirse inmediatamente. No solo era antihigiénico, sino peligroso. Y entonces abrió el frigorífico. En cuanto se abrió la puerta, le llegó el olor. No solo era desagradable, era abrumador. El tipo de olor que sugiere putrefacción, no solo deterioro. Llenó el espacio al instante, espeso y sofocante, dificultando la respiración normal. La temperatura interior era incorrecta, notablemente incorrecta. Un frigorífico debería estar lo bastante frío como para conservar los alimentos de forma segura, pero este estaba caliente, demasiado caliente. Gordon empezó a inspeccionar el contenido. Un recipiente de salsa marinara mostraba una gruesa capa de moho que se extendía por la superficie verde y con textura como si llevara demasiado tiempo sin tocarse. Un contenedor de pollo mostraba carne que se había vuelto gris, de textura viscosa, asentada en un líquido separado que indicaba un avanzado deterioro. No se trataba de descuidos menores, sino de signos de un fallo sistémico. No se trataba de una cocina que luchaba por mantenerse al día, sino de una cocina que ya se había adentrado en algo totalmente distinto. Y en ese momento, de pie, en ese espacio rodeado de pruebas que no podían explicarse,
Gordon tomó una decisión que iba en contra de todo aquello sobre lo que se había construido la serie, porque hay cosas que no se arreglan con un nuevo menú. Hay cosas que no se solucionan con una renovación, y hay sitios que para empezar nunca deberían haber abierto. Había verduras que se habían licuado en sus bolsas, convirtiéndose en una sopa marrón que se derramaba por las estanterías de abajo. Marisco que había caducado semanas antes y que seguía en su envase original con las fechas claramente visibles y muy pasadas. Y carne picada que se había separado en capas de grasa y proteínas descoloridas. La carne estaba tan deteriorada que apenas parecía ya comida. Gordon empezó a sacar cosas sistemáticamente alineándolas en la estación de preparación fuera de la entrada para que las cámaras pudieran documentarlo todo, una bolsa de lechuga que se había convertido en baba negra, gambas que olían a amoníaco, chuletas de cerdo con moho visible, creciendo en los bordes nata, que se había cuajado y separado, queso cubierto de una película que no se suponía que estuviera allí. Cada cosa era peor que la anterior, y la expresión de Gordon pasó de la ira a algo más cercano al asco y la incredulidad. Encontró recipientes sin etiquetas ni fechas llenos de sustancias inidentificables que podrían haber sido alimentos en algún momento pero que se habían descompuesto hasta resultar irreconocibles. Encontró pollo crudo almacenado justo encima de verduras para ensalada listas para comer cuyos jugos goteaban y contaminaban todo lo que había debajo. Encontró una tabla de cortar con marcas visibles de cuchillos llena de sangre seca y restos que deberían haberse limpiado hace meses. Y entonces se dio cuenta de algo que le hizo detenerse por completo. En la esquina trasera de la vitrina empujada detrás de otros recipientes como si alguien intentara esconderla, había una gran tarrina de sopa. Gordon la sacó y quitó la tapa. La sopa se había separado con una gruesa capa de grasa congelada encima y un líquido oscuro debajo. Pero lo que le llamó la atención fueron las pequeñas motas blancas que flotaban por todas partes gusanos. La sopa tenía gusanos. Gordon ya había visto restaurantes sin cita previa en mal estado. Es uno de los problemas más comunes en Kitchen Nightmares. Pero esto era diferente. No se trataba simplemente de negligencia, sino de ignorancia deliberada. Los propietarios tenían que saber que la comida estaba en mal estado. El personal tenía que saberlo. Pasaban por delante de este restaurante sin cita previa todos los días, lo abrían varias veces durante cada turno, y aún así seguían sacando comida de él y sirviéndosela a los clientes. Gordon sacó su teléfono y empezó a hacer fotos. Llamó al equipo para que lo filmaran todo asegurándose de que quedaba constancia de lo que estaba viendo, y luego marchó de nuevo a la cocina y exigió hablar con los dueños. Lo que sucedió a continuación, según la gente que estaba allí, es donde el episodio pasó del típico drama de Kitchen Nightmares a algo mucho más serio. Gordon se enfrentó a los propietarios con las pruebas mostrándoles la comida podrida, las fechas de caducidad, la contaminación cruzada a los gusanos. Lo alineó todo en la estación de preparación de acero inoxidable y les hizo mirar cada uno de los artículos. En lugar de avergonzarse o disculparse, los propietarios se pusieron a la defensiva. Afirmaron que la comida estaba bien, que los restaurantes siempre tienen algunas cosas que hay que tirar, que Gordon no estaba siendo razonable. Dijeron que estaba exagerando, que las cámaras estaban haciendo que todo pareciera peor de lo que era. Uno de los propietarios supuestamente dijo que así era como funcionaban los restaurantes pequeños, que no podían permitirse desperdiciar nada, y que si Gordon hubiera dirigido alguna vez un local con un presupuesto ajustado, lo entendería. Ese comentario, según los miembros de la tripulación, fue un error. Gordon ha dirigido restaurantes con presupuestos ajustados. Ha trabajado en cocinas en las que cada ingrediente importaba y conoce la diferencia entre ser frugal y ser peligroso. Su ira cambió. Dejó de gritar, su voz se volvió más tranquila, más fría, más controlada. Les dijo a los propietarios que lo que estaban haciendo no era una cuestión de presupuesto. Era una cuestión de decencia humana básica. Se trataba de no envenenar a las personas que confiaban en ellos lo suficiente como para comer su comida. Quería saber cuánto tiempo llevaban funcionando así. ¿Cuántos clientes habían enfermado? ¿Cuántas quejas habían ignorado? ¿Cuántas veces habían mirado ese mostrador y habían decidido que estaba bien? Los propietarios intentaron desviar la atención. Culparon a sus proveedores por entregar mal el producto.
Culparon a su personal por no controlar las fechas. Culparon a los inspectores de sanidad por ser demasiado estrictos. Culparon a todos menos a ellos mismos. Gordon no se lo permitió, sino que insistió más, e hizo preguntas directas. ¿Cuándo fue la última vez que limpiaron el mostrador? ¿Cuándo fue la última vez que tiraron los alimentos caducados? ¿Cuándo fue la última vez que comprobaron las temperaturas? Los propietarios no tenían buenas respuestas. Dieron tumbos, se contradijeron y finalmente admitieron que habían estado demasiado ocupados para preocuparse de esos detalles. Demasiado ocupados, esa era su excusa. Estaban demasiado ocupados dirigiendo un restaurante para asegurarse de que la comida era segura para comer. El personal que hasta entonces había permanecido en silencio empezó a hablar, y lo que dijeron pintó un panorama aún peor que el que Gordon había encontrado en el mostrador. Una camarera, una mujer joven que llevaba casi 2 años trabajando allí, admitió que los clientes se habían quejado de haber enfermado no 1 ni 2 veces, sino con regularidad. Dijo que al menos una vez al mes alguien llamaba al restaurante al día siguiente de comer allí para decir que se había intoxicado con la comida. Los propietarios siempre decían al personal que se disculparan, que ofrecieran un descuento en una próxima visita y que no volvieran a mencionarlo. Nunca investigaron qué plato podía haberlo causado. Nunca revisaron la cocina. Solo esperaban que las quejas cesaran. Otro camarero dijo que muchas personas habían pedido hablar con los gerentes después de encontrar pelos en la comida, o después de darse cuenta de que la carne estaba poco hecha, o después de darse cuenta de que el marisco sabía mal. Los propietarios salían, se disculpaban, compensaban la comida y enviaban a los clientes de vuelta, pero nada cambiaba en la cocina. Los mismos problemas seguían ocurriendo semana tras semana. Un cocinero de línea, un hombre que parecía no haber dormido en días, confesó que había intentado tirar la comida en mal estado en múltiples ocasiones. Dijo que cada vez que decía a los propietarios que algo tenía que desaparecer, le decían que se lo quedara. Le decían que si lo cocinaba lo suficientemente caliente estaría bien. Si lo marinaba lo suficiente los clientes no lo notarían. Si lo enterraba en suficiente salsa, nadie notaría la diferencia. Dijo que llevaba meses pensando en dejarlo, pero que necesitaba el trabajo demasiado como para dejarlo. El cocinero admitió que habían estado reutilizando el aceite de las freidoras mucho tiempo después del momento en que deberían haberlo cambiado. Dijo que el aceite era tan oscuro y espeso que ya no se podía ver a través de él, y que todo lo que salía de esas freidoras sabía a quemado y grasiento. Pero los propietarios no querían gastar dinero en aceite nuevo, así que seguían utilizando el mismo lote semana tras semana, y entonces habló el segundo de cocina, que había permanecido en silencio en un rincón. Dijo que había estado haciendo una lista de todas las cosas que no funcionaban bien en la cocina, de todos los atajos que los propietarios les obligaban a tomar, de todas las veces que les habían dicho que ignoraran las fechas de caducidad o los códigos sanitarios. Dijo que había estado pensando en denunciarlo al Departamento de Sanidad, pero que tenía miedo de perder su trabajo y no poder encontrar otro. Gordon pidió ver la lista. El subchef sacó de su bolsillo un papel doblado lleno de anotaciones manuscritas. Gordon lo leyó con una expresión cada vez más sombría a cada línea. La lista incluía cosas como servir pollo que se había dejado fuera toda la noche, utilizar las mismas tablas de cortar para la carne cruda, y las verduras sin limpiarlas adecuadamente, ignorar los registros de temperatura durante varios días seguidos y mezclar comida fresca con comida vieja para ocultar el hecho de que el inventario no se estaba rotando adecuadamente. Gordon miró a los propietarios. Les preguntó si sabían que su personal llevaba una lista de infracciones sanitarias. Dijeron que no. Les preguntó si les importaba. Dijeron que solo eran empleados descontentos que exageraban los problemas para llamar la atención. Y entonces llegó la revelación que supuestamente selló el destino del episodio. Según fuentes cercanas a la producción, Gordon preguntó si el restaurante había sido inspeccionado alguna vez por el Departamento de Salud. Los propietarios dudaron e intercambiaron miradas, y luego uno de ellos admitió ante la cámara que sí que habían sido inspeccionados varias veces. Gordon pidió ver los informes de inspección. Los propietarios dijeron que ya no los tenían. Gordon dijo que eso era conveniente.
Sacó su teléfono y empezó a hacer llamadas. Al cabo de una hora tenía a alguien del Departamento de Sanidad local al teléfono, y lo que le dijeron empeoró aún más la situación. El restaurante había sido citado por infracciones no leves, sino graves. Infracciones críticas que deberían haber provocado el cierre inmediato si no se corregían en un plazo determinado. El Departamento de Sanidad había dado a los propietarios advertencias por escrito, plazos para solucionar los problemas e instrucciones explícitas sobre lo que había que cambiar. Les habían dicho que el almacenamiento de alimentos era inadecuado, que los controles de temperatura fallaban, que los procedimientos de limpieza eran insuficientes y que corrían el riesgo de que les cerraran el local si no cumplían las normas. Pero en lugar de hacer cambios, los propietarios hicieron lo justo para pasar una inspección de seguimiento y volvieron inmediatamente a las andadas, limpiaron el mostrador. El día de la inspección, tiraron los alimentos en mal estado y se aseguraron de que todo tenía un aspecto aceptable, y en cuanto se fue el inspector, volvieron a tomar atajos. El funcionario del Departamento de Sanidad dijo a Gordon que habían estado controlando el restaurante, pero que no habían realizado otra inspección sorpresa porque no tenían personal suficiente y se ocupaban de casos más prioritarios. Habían dado por sentado que el restaurante mantenía las mejoras introducidas en la última inspección, pero no sabían que había vuelto a empeorar tanto. Gordon preguntó al funcionario si podían enviar a un inspector de inmediato, a lo que éste respondió que harían de ello una prioridad y enviarían a alguien en 24 horas. Gordon dijo que eso no era suficiente y que el restaurante debía cerrarse ahora mismo esta noche antes de que sirvieran una comida más a un cliente más. El funcionario dijo que apreciaban su preocupación, pero que había que seguir el procedimiento debido. Gordon colgó, se dirigió a los propietarios y les preguntó directamente ¿por qué habían llamado a Kitchen Nightmares si no tenían intención de arreglar nada? ¿Por qué llevar a un equipo de televisión a una cocina que infringía activamente las normas sanitarias? ¿Qué creían que iba a pasar? Al parecer, los propietarios dieron una respuesta que facilitó la decisión de Gordon. Dijeron que pensaban que la publicidad de salir en televisión atraería más clientes. Pensaban que el nombre de Gordon unido a su restaurante les daría credibilidad. Creían que si la gente les veía en Kitchen Nightmares, asumirían que el local se había arreglado, que era seguro que merecía la pena visitarlo. No buscaban ayuda, sino una oportunidad de marketing. Pensaban subirse a la ola de la publicidad de Kitchen Nightmares mientras durara, con la esperanza de que les mantuviera a flote el tiempo suficiente para encontrar otra solución. Gordon les preguntó si comprendían que acababa de encontrar gusanos en su sopa. Dijeron que era un incidente aislado. Les preguntó si comprendían que su personal había estado guardando listas de infracciones sanitarias. Dijeron que el personal siempre se quejaba. Les preguntó si comprendían que los clientes habían estado enfermando. Dijeron que eso ocurre a veces en todos los restaurantes. Ese fue el momento en que Gordon tomó su decisión. Convocó una reunión con todo el personal, propietarios incluidos, y las cámaras siguieron rodando. Gordon se situó al frente del comedor y todos los demás se reunieron en torno a mesas que aún tenían platos sucios y vasos de agua medio vacíos del servicio de cena que acababa de terminar. Empezó dirigiéndose directamente al personal. Les dijo que lo que había encontrado en la cocina no era culpa suya. Les dijo que se les había puesto en una situación imposible, obligados a elegir entre hacer lo correcto y conservar sus puestos de trabajo. Dijo que no se debería haber pedido a ninguno de ellos que sirviera comida que sabían que no era segura y que el valor que hacía falta para hablar ante las cámaras era algo que respetaba profundamente. Luego pasó a hablar de los propietarios. Dijo que había pasado casi 20 años trabajando en restaurantes y que había visto todo tipo de problemas imaginables. Había visto cocinas caóticas, desorganizadas, anticuadas e ineficaces. Había visto propietarios testarudos, delirantes, financieramente imprudentes y completamente desconectados de sus clientes. Pero lo que nunca había visto, lo que nunca había encontrado en todos sus años de hacer Kitchen Nightmares, era un restaurante en el que los propietarios supieran exactamente lo que estaban haciendo mal y simplemente no les importara. Les dijo que no iba a rediseñar el comedor, que no iba a crear un nuevo menú, que no iba a hacer un relanzamiento, que no iba a poner su nombre en ningún lugar cerca de este negocio. Les dijo que el restaurante no era salvable,
No porque el edificio fuera malo o la ubicación fuera incorrecta o el concepto fuera defectuoso, sino porque la gente que lo dirigía no tenía ningún respeto por sus clientes, su personal o los principios básicos que hacen que un restaurante sea digno de confianza. Y entonces dijo algo que al parecer hizo que los propietarios se dieran cuenta de lo serio que iba. Dijo que si este restaurante seguía abierto, si seguían sirviendo comida como hasta entonces, alguien iba a resultar gravemente herido, no solo enfermo, sino hospitalizado o algo peor. Y cuando eso ocurriera, cuando empezaran las demandas y las investigaciones, todos los relacionados con este lugar tendrían que rendir cuentas, incluido el equipo de producción de Kitchen Nightmares, incluida la Fox. Dijo que no permitiría que eso ocurriera. Dijo que en su opinión el restaurante debía cerrar sus puertas esta noche y no volver a abrir hasta que se hubiera sustituido todo lo que había en la cocina, se hubieran desinfectado todas las superficies, se hubiera inspeccionado todo el equipo y se hubiera formado de nuevo a todo el personal en materia de seguridad alimentaria. Y aún así, no estaba seguro de que fuera suficiente. Los propietarios estaban furiosos. Se levantaron gritando que Gordon no tenía derecho a decirles lo que tenían que hacer con su negocio. Dijeron que había firmado un contrato por el que estaba obligado a terminar el episodio, que marcharse supondría un incumplimiento de su acuerdo con la cadena. Le acusaron de sabotearles, de hacerles quedar mal a propósito de arruinar su reputación en aras del drama. Gordon les dejó gritar. No les interrumpió, no discutió. Se quedó de pie con los brazos cruzados esperando a que terminaran. Cuando por fin pararon, les dijo una cosa más: que su reputación no era responsabilidad suya, que ellos mismos la habían arruinado en el momento en que decidieron servir comida podrida a gente que confiaba en ellos, y que si querían demandarle eran bienvenidos a intentarlo, pero debían saber que él tenía horas de grabaciones que documentaban cada infracción sanitaria, cada ingrediente estropeado, cada mentira que habían dicho, y que esas grabaciones se entregarían al Departamento de Sanidad, al equipo jurídico de la cadena y a cualquiera que necesitara verlas. La sala se quedó en silencio. Gordon miró al equipo de producción y les dijo que recogieran. Miró al personal y les dijo que debían empezar a buscar nuevos trabajos porque este lugar no iba a sobrevivir. Y entonces salió del restaurante, se metió en el coche que le esperaba fuera y se marchó. Los propietarios se pararon en medio del comedor rodeados de cámaras que ya no estaban filmando y se dieron cuenta de que Kitchen Nightmares había terminado. El equipo de producción recogió su equipo en silencio. Según los miembros del equipo que estaban allí, nadie habló durante el trayecto de vuelta al hotel. Habían filmado docenas de episodios de Kitchen Nightmares en los que Gordon perdía los nervios, en los que los propietarios se negaban a escuchar, en los que los restaurantes parecían no tener salvación. Pero esto era diferente. Sentían que habían documentado algo que no debería haber existido en primer lugar. El episodio nunca se terminó. Las imágenes que existían fueron registradas, archivadas y luego enterradas. El equipo jurídico de la cadena revisó todo lo que se había grabado y su conclusión fue rápida y unánime: emitir este material sería una pesadilla en materia de responsabilidad civil. Mostrar un restaurante sirviendo activamente comida en mal estado con los propietarios, admitiendo que ignoraban las infracciones sanitarias y utilizando pesadillas en la cocina como reclamo publicitario, podría exponer a Fox a demandas desde múltiples direcciones. El restaurante podría demandar por difamación a pesar de que todo quedó documentado en cámara. Los antiguos clientes que enfermaron podrían demandar alegando que la cadena conocía las infracciones y no hizo nada. El personal podría demandar alegando que se les había puesto en peligro en aras del entretenimiento. Y los departamentos de sanidad podrían investigar por qué el programa no había denunciado las infracciones inmediatamente en lugar de intentar convertirlas en un episodio. Así que se tomó la decisión. El episodio no se emitiría. No se mencionaría en los materiales promocionales. No se incluiría en los resúmenes de la temporada. Dejaría de existir, al menos en lo que respecta al público. Pero la gente que trabajaba en Kitchen Nightmares nunca lo olvidó. Hablaban de él como el episodio que lo cambió todo, el que les hizo darse cuenta de que el programa tenía límites, que había situaciones en las que la buena televisión y el periodismo responsable eran fundamentalmente incompatibles. Después de aquello,
el proceso de selección de nuevos restaurantes se hizo más riguroso. Los productores empezaron a investigar más a fondo antes de comprometerse con un local. Empezaron a hacer más preguntas sobre el historial de inspecciones sanitarias, las quejas de los clientes y la rotación de personal. Y empezaron a incluir cláusulas en los contratos que daban a Gordon el derecho a marcharse si las condiciones eran demasiado peligrosas para continuar. El propio Gordon, según personas cercanas a él, se sintió sacudido por la experiencia en formas que no eran inmediatamente obvias. Siguió haciendo Kitchen Nightmares durante otra temporada y media, pero su enfoque cambió. Se volvió más cauteloso, más desconfiado, menos dispuesto a conceder a los propietarios el beneficio de la duda. En los episodios que se emitieron después del incidente prohibido, se pueden ver momentos en los que Gordon parece sorprenderse a sí mismo, en los que mira a un frigorífico o a un almacén con una expresión que sugiere que está recordando algo que preferiría olvidar. Y hubo restaurantes en los que se negó a rodar lugares que los productores pensaban que serían un gran éxito televisivo, pero que Gordon vetó tras investigar por su cuenta. Nunca explicó públicamente su razonamiento, pero la gente que trabajaba con él lo entendió, había trazado una línea. No participaría en otra situación en la que su presencia pudiera utilizarse para legitimar un negocio que no debería existir. El propio restaurante, según los registros públicos, cerró a finales de 2013, menos de un año después de la visita de Gordon. El motivo exacto del cierre no está documentado de forma oficial, pero los registros del Departamento de Sanidad local muestran que el establecimiento recibió múltiples citaciones en los meses posteriores a la fallida grabación de Kitchen Nightmares. Antiguos clientes publicaron más tarde reseñas en Internet en las que describían experiencias que coincidían con lo que Gordon había encontrado: gente que enfermaba, que encontraba objetos extraños en su comida, que notaba olores y texturas que no parecían correctos. Una crítica mencionaba que el restaurante había anunciado brevemente que había sido visitado por Kitchen Nightmares, pero que los carteles se retiraron al cabo de unas semanas y no se volvió a mencionar. ¿Por qué? Porque mostrar a un restaurante sirviendo activamente comida en mal estado, admitiendo haber ignorado las infracciones sanitarias y confesando que estaban utilizando Kitchen Nightmares como reclamo publicitario, podría exponer a la cadena a demandas judiciales. Podría desencadenar investigaciones del Departamento de Sanidad. Podría dar lugar a preguntas sobre por qué el programa no había denunciado las infracciones inmediatamente, en lugar de intentar convertirlo en un episodio, y podría hacer que Kitchen Nightmares pareciera cómplice al permitir que un restaurante peligroso siguiera funcionando solo por el bien del contenido. Así que el episodio desapareció. Nunca se emitió. Nunca se reconoció oficialmente, y cuando los fans empezaron a preguntar sobre él años más tarde, después de que los rumores empezaran a circular por Internet, la cadena y el equipo de Gordon guardaron silencio. Pero la gente que trabajó en Kitchen Nightmares lo recuerda. Hablan de él como el episodio que lo cambió todo. Después de aquello, Gordon empezó a ser mucho más cauteloso con los restaurantes que aceptaba visitar. Empezó a hacer más preguntas por adelantado, a investigar más antes de que rodaran las cámaras, y dejó claro a los productores que si se encontraba en otra situación como aquella, volvería a cerrarlo independientemente de las consecuencias para el programa. Según los registros públicos, el restaurante cerró un año después de la visita de Gordon. No está claro si fue por problemas económicos, por la intervención del Departamento de Sanidad o por las consecuencias de la grabación fallida de Kitchen Nightmares, pero la gente del barrio dice que los clientes llevaban meses quejándose antes de que Gordon apareciera y que era cuestión de tiempo que algo obligara al local a cerrar. Los riesgos legales son demasiado altos. El daño a la reputación de todos los implicados sería grave. Y existe una cuestión ética sobre si emitir imágenes de un restaurante que pone en peligro la salud pública sería periodismo responsable o explotación. ¿Cuántos otros restaurantes funcionaban en condiciones igualmente peligrosas? ¿Cuántos utilizaban las apariciones en televisión como forma de distraer la atención de problemas graves en lugar de abordarlos realmente? ¿Y cuánta responsabilidad tienen programas como Kitchen Nightmares cuando descubren que un negocio no solo tiene problemas, sino que es activamente perjudicial? Gordon Ramsay ha construido su carrera sobre la base de una honestidad brutal. No edulcora sus opiniones
y no permite que los restaurantes que fracasan se escondan detrás de excusas. Pero el episodio prohibido supuestamente le mostró enfrentándose a una realidad para la que ni siquiera él estaba totalmente preparado, la realidad de que algunos negocios no merecen la pena ser salvados, que algunos propietarios no buscan ayuda, y que a veces lo más honesto que se puede hacer es alejarse y dejar que se produzcan las consecuencias. A sus 58 años, Gordon Ramsay sigue haciendo televisión. Sigue visitando restaurantes en apuros, sigue gritando a chefs incompetentes, sigue intentando dar la vuelta a negocios que fracasan. Pero la gente que ha trabajado con él dice que ahora es diferente, más escéptico, más consciente de los límites, de lo que la telerrealidad puede conseguir realmente, y más dispuesto a alejarse cuando una situación le parece mal. El episodio prohibido de Kitchen Nightmares es una historia de fantasmas en el mundo de la televisión gastronómica. Todo el mundo en el sector ha oído hablar de él. Algunas personas afirman haber visto partes de las imágenes, pero nadie habla de ello públicamente y la cadena preferiría que siguiera siendo así. Porque la verdad sobre ese episodio no es que mostrara algo demasiado impactante para la televisión, es que mostraba algo demasiado real. Mostraba un restaurante que llevaba tanto tiempo fracasando e ignorando tantas advertencias, poniendo en peligro a tanta gente, que lo único responsable que se podía hacer era negarse a participar en la ficción de que se podía arreglar en una semana con un nuevo menú y un poco de pintura fresca. Y eso no hace buena televisión. Eso hace una demanda, un escándalo, y un recordatorio de que detrás de cada restaurante que lucha por sobrevivir puede haber propietarios que no lo merecen. Entonces, ¿qué encontró realmente Gordon Ramsay en esa cocina que cerró Kitchen Nightmares? ¿Qué había en las imágenes que era demasiado peligroso emitir? ¿Y qué dice sobre la comida que comemos y los lugares en los que confiamos que un restaurante como ese pudiera funcionar durante tanto tiempo como lo hizo antes de que alguien finalmente dijera basta? Es probable que las respuestas estén en alguna cámara acorazada etiquetadas como inutilizables, demasiado arriesgadas, que nunca se verán. Y quizás sea lo mejor, porque algunas historias no están pensadas para entretener, sino para advertir. Y la advertencia de ese episodio prohibido es sencilla: no todos los restaurantes en apuros merecen ser salvados. Algunos merecen ser cerrados. ¿Qué crees que vio realmente Gordon que le hizo marcharse? Y si alguna vez salieran a la luz esas imágenes, ¿querrías verlas o preferirías no saber lo mal que pueden ponerse las cosas detrás de la puerta de la cocina? Háznoslo saber en los comentarios. Y si esta historia cambió tu forma de pensar sobre los restaurantes en los que confías, asegúrate de suscribirte para conocer más historias jamás contadas del mundo de la comida y la televisión.